Amor, tengo una pregunta para vos. Este texto que me estabas leyendo acá, ¿me lo puedes leer y la explicación que vos podés impartir a través de parte de Dios con toda la sabiduría que el Eterno te dio? ¿No me la podés explicar, por favor? Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Sempiterno es un acto hecho que no se quebrantará nunca, eternamente, para siempre. Entonces, Dios dio leyes, dejó decretos, estatutos y mandamientos. ¿En donde los dejó? En la Torá. ¿Qué significa Torah? Torá significa Instrucción. instrucción. Me cuelgué. Torah en hebreo significa instrucción. Ahí está la instrucción de cumplir los mandamientos de Dios, llamados en la Biblia como ley. La ley es como las leyes que tenemos nosotros hoy en día. Las terrenales. Si yo cruzo un semáforo en rojo, hay una ley que me condena, porque no se debe cruzar en rojo. Como si Es una ley. también, Entonces la ley me instruye, la ley tiene su instrucción, que sería su Torah, y que dice si alguno pasa el semáforo en rojo, tiene tantos pesos de multa. claro, Entonces, en la ley de Dios, en la Torah de Dios, Dios instruyó. Dios no prohíbe nada, sino que te muestra cuál es lo bueno y cuál es lo malo, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Por eso, en el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, como cuando también dice debemos honrar a Dios, honrar no es, bueno, voy a honrar a mi padre, le voy a hacer un regalo, le voy a llevar unas pantuflas, le voy a regalar una camisa. La honra se trata de hacer algo para alguien de lo que a esa persona que vas a honrar le gusta. Por ejemplo, a mí que me gusta, bueno, la milanesa. la milanesa. Entonces, para mí es una honra muy linda de que me convides milanesa. Para Dios es una honra de que nosotros cumplamos con lo que a Él le gusta, y a Él le gusta que nosotros andemos en sus mandamientos. Y sí, y no solamente, perdón, la acotación, ¿no? Sino también ver más allá de lo que le gusta, ver sus necesidades. Sí, pero sus necesidades no entran en una honra. Ah, Por eso te aclaro de que honrar, honra a tu padre y a tu madre no significa, fíjate si les hace falta algo y honrarlos, no. claro, Honrarlos significa hacer lo que a ellos les gusta. Entonces, ¿cómo voy a honrar a mi padre y a mi madre? Haciendo algo que a ellos les gusta. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Dios le gusta que andemos en sus mandamientos, que claro, cumplamos su ley. Por ejemplo, me imagino que a un padre y a una madre le gusta que su hijo eh, obedezca en lo que ellos le enseñaron. Ya, si un padre le enseñó a no mentir, se siente honrado cuando ve que su hijo no mentiría jamás. claro. Y también hay casos o situaciones, ¿no? Que muchos no crecieron con sus padres. Y aún así la palabra nos enseña a honrarlos, porque no se trata de que si tu papá no fue tan bueno, es un padre que también hay que honrarlo. Sí, porque es un mandamiento de Dios. El mandamiento no dice si recibiste cosas buenas de tus padres, honralos, o si ellos cumplieron con vos, si te criaron bien, tenés que honrarlos. No. La palabra o el mandamiento, la instrucción de la Torah dice honra a tu padre y a tu madre. No dice que si ellos hicieron algo, porque si no, es como el mandamiento que Jesús dijo, si nosotros amamos a los que nos aman y tenemos cosas buenas con aquellas personas que las tienen con nosotros, ¿qué bien hacemos? No hacemos nada. Eso hacen inclusive la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros, el amor de Dios se manifiesta en hacer algo por aquellos que no hicieron nada por vos, o por aquel que hace algo malo contra vos. Entonces,
Ahí se demuestra el amor de Dios, en que alguien no hizo nada favorable a tu vida, pero vos sí haces algo favorable, de bendición, de beneficio para la otra persona. Y Él lo demostró en la cruz. No nos merecíamos la salvación, ni pertenecer al reino de los cielos, ni tampoco ser parte de la vida eterna. Pero Él lo hizo posible porque sin que nosotros lo mereciéramos, Él lo hizo posible. Claro. ¿Y el amor de Dios es un don dado por Dios? Sí, el amor de Dios es un don que Dios nos da, porque Él nos da una medida de fe y nosotros debemos hacerla crecer, ¿Y cómo la hacemos crecer? buscando de su palabra. Podríamos haber dicho antiguamente buscando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo inspiró la Torá, la ley de Dios que fue escrita. El Espíritu Santo mismo, Dios mismo inspiró a los que escribieron. Entonces ahí está la instrucción. No es que a través de, como en estos tiempos, que ya nos quedan los últimos tiempos, en donde la gente piensa que el ser lleno del Espíritu Santo es una sensación, es algo que vos sentís, una fuerza, una energía que te viene, no es así. El Espíritu Santo es una convicción, es por eso que se detallan el fruto del Espíritu Santo. Vos te das cuenta si tenés al Espíritu Santo, si sos lleno del Espíritu Santo, si tenés amor, si tenés gozo continuo, a pesar de que te está haciendo todo mal, tenés gozo, demuestra que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Tenés paz, como dice la canción, tener paz en medio de una tormenta. ¿Quién puede tener paz en medio de una tormenta? Se te viene la casa abajo y tener paz y decir, bueno, tendré que construir otra vez otra. Tener paz y tener fe y tener confianza. Claro. Estás teniendo el fruto del Espíritu que sobrepasa porque no está tu preocupación en las cosas que se ganan o se pierden acá en la tierra. Bueno, pero todas las personas están en un diferente proceso en la búsqueda de Dios, matando, agonizando su humanidad. ¿Y eso cómo se podría decir? Si por ahí hay personas que todavía le cuesta, pero están en ese proceso, que el Espíritu de Dios o la palabra le va enseñando. Eso se llama un proceso de madurez, porque el ser humano nace, crece y envejece, pero el Hijo de Dios nace, crece y madura. Ajá, Por eso Jesús, el que murió en la cruz, cuando vuelva, va a venir a buscar un fruto que haya madurado, no un cristiano que haya envejecido en una iglesia y haya estado años y haya tenido un cargo, un puesto, y no haya madurado, no entienda todavía de que debe seguir soportando a ese hermano que tiene al lado, que le cuestan algunas cosas, no digamos que es duro o es terco o esos atributos que se le dan a veces humanamente, sino que les cuesta, a unos nos cuesta más, a otros cuesta menos. Entonces el tema está en tener al Espíritu Santo que produzca en mí la paciencia para soportar al que está al lado mío y verlo con los ojos que ve Dios. Porque si yo no lo soporto, no lo aguanto y ya le puse un límite y dije, yo ya lo intenté, estoy viendo con ojos humanos. claro. Pero hay una canción que cantábamos siempre que decía, ayúdame a mirar con tus ojos. Es diferente. Vos ves con los ojos de Dios que podés y ves un alma necesitada, ves un alma Que que por está ahí herida. es dura, no entiende y le cuesta, pero es porque tiene áreas que entregarle, o tiene heridas, tiene dolores, tiene Tiene que hacer fallas, sanación, liberación. necesita sanidad y liberación. ¿Y cómo es eso de la sanación y de la liberación? Te lo pregunto como para que lo puedas explicar. Para muchas personas que por ahí no conocen mucho de Dios y no entiendan por ahí esta manera de hablar. La sanidad del interior es como la sanidad de una herida. Uno tiene que darle el tratamiento que necesita a través de la palabra de Dios y darle lugar a Dios y dejar que Dios sane, que cure esa herida. Y eso sucede cuando aplicamos, como en la parte física, los medicamentos necesarios.
los medicamentos adecuados para contrarrestarlos. Cortar infección, sanar, cicatrizar, que no quede nada. Asimismo, en la palabra de Dios hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. Perdonar, soltar, dejar ir, olvidar. Por ahí muchos dicen, no, pero yo no olvido, o es difícil olvidarse. Sí, no te vas a olvidar, pero olvidar en el sentido de que no te traiga más dolor. Te De vas a que, recordar claro, de algo que pasó, pero no para que te provoque dolor, sino para contarle a otro como una experiencia buena. Yo era así y y Dios, sané. claro. Entonces, Sí, porque muchas veces uno se da cuenta cuando sana, cuando recordás y no sentís el dolor, ya el dolor no está. sino que sentís la experiencia y de lo que se glorifica Dios en la vida de la persona. Como cuando te cortaste. Yo tenía un corte y me sangraba y se me veía el hueso, pero cicatrizó, ¿no? Y me recuerdo de ese corte, pero no hay nada, ya no existe. Así pasa en el alma. Y lo de la liberación, porque son dos cosas diferentes. Y lo de la liberación hay que dejar que Dios actúe también. Que Dios nos tiene que hacer libres. Ese fue el mensaje que siempre me llama, me toca hablarlo muchas veces, del mensaje central de Jesucristo, de Isaías 61, que él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió para sanar, para libertar a los oprimidos, para sacar de la cárcel a los que estaban en las cárceles, para hacer todo eso. Y está hablando toda sanidad, toda liberación del alma. No está hablando para nada del físico, ni de sanar enfermedades. Yo siempre hago la aclaración de que a Dios no le interesa mucho sanar este cuerpo, porque este cuerpo en la misma palabra dice que somos del polvo y al polvo volveremos. Y si tenés un cuerpo que se enfermó, va a volver a la tierra y va a desaparecer. Lo que es importante es sanar el alma, el interior del alma, donde están las heridas del pasado, alguna herida que te hicieron en la juventud, en la niñez, eh, sanar esas áreas. De las herencias generacionales también, De las herencias también, cortar las herencias, hay que así como cortarlas. las herencias que se transmiten por heredad, la diabetes y cosas así, también Enfermedades hereditarias. en el espíritu también. En el espíritu también se transmiten, porque Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si una maldición no se cortó, si yo como padre me gusta mentir o me gusta tomar lo ajeno O tomar y, alcohol o otros vicios. y no lo he cortado, no he renunciado a eso, en mi generación siguiente, en mis hijos, eso se va a potenciar y sigue. Y si no se corta ahí, sigue, de generación en generación se va transmitiendo, como las enfermedades hereditarias que se transmiten a través de los genes, a través de la sangre. Entonces es necesario cortar eso y ser libre para que heredemos bendición y no heredemos maldición. Y eso se detecta también a través del conocimiento de la palabra que el Espíritu Santo te revela de qué generación o qué área hay que renunciar. Y hay que buscarlo, hay que detectarlo, hay que hacer un rastrillaje, no buscando a ver quién fue, cómo fue, a ver, fue el tatarabuelo, no fue el bisabuelo, el bisabuelo así, no, el abuelo tenía esto, sino es más fácil, tenemos que buscar en nosotros qué áreas tengo. Me enojo enseguida, eh, tengo alguna actitud que no es buena y que va contra, porque todo lo tenemos que ver en el espejo De la de la palabra. Torah, de la ley de Dios, porque ahí me dice cómo debo ser. No, para todo ser humano, no solamente es una palabra para el cristiano, para el judío, para el israelita, es para todo el mundo. Hay una gran equivocación ahí que muchos creen que hay palabras de ahí que son exclusivas para el pueblo de Israel y no es tan así como el tan cuestionado día de Shabbat, el día de descanso, el séptimo día, El día del reposo. el día de reposo, que Significa Jesús lo aclara y dice,
porque el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. Sino el hombre por causa de Dios. Ahora lo voy a buscar en la Biblia y te lo leo. Pero dice que no fue, y vos fíjate, bueno, el énfasis es de que no dice no fue hecho por causa de judíos o por causa del pueblo de Israel, dice por causa del hombre, el hombre, la humanidad entera. Claro. El día de descanso fue hecho por causa de la humanidad entera, no es por causa del judío. ¿Entendés? Entonces, no podemos decir, no, eso del día de reposo, del séptimo día, eso de la cultura judía. Aparte seríamos como antisemitas, si no, ¿no? Porque se supone que Dios no hace excepción de personas. No, no hace excepción, pero bueno, sí, el hombre cuestiona eso. Y si vamos al caso, Jesús nació en Belén. Jesús era de nacionalidad hebrea, era del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Era judío, Era judío. es judío. Es judío. Su lengua natal era hebrea. Y el hebreo fue creado por Dios mismo. El hebreo, si volvemos en la historia, es un pueblo que no existía, una nación que no existía. La creó directamente Dios. Y creó su lenguaje, su lengua, y creó todo lo que existe, sus leyes, la ley, qué hacer, conocer, la creó Dios mismo. Claro, pero hay mucha gente que por ahí le cuesta comprender, así como decías que dicen, no, eso es de los judíos. Pero Jesús dio su vida por toda la humanidad y no pueden entender la nacionalidad de donde Él provino. Y él, Jesucristo, proviene de la tribu de Judá, de la casa de Israel, que empezó con el llamado de Abraham. Abraham, que era parte de un pueblo pagano, sus padres, Tare, tenía muchos dioses en su casa, muchas imágenes y a quien adoraba, y Dios le dice a él, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham sale de ahí y cruza Claro, el porque la Jordán, palabra significa, el hebreo también significa la palabra el que cruzó. el que cruzado. Entonces ahí empieza el Y ahí inicio le de la dicen, nación. ese es el hebreo. Ahí por primera vez en una nación le llamaron Abraham el hebreo, porque en hebreo eh, era la palabra cruzado, el que cruzó el río, el que cruzó el Jordán. Entonces de ahí empieza la historia de la nación del pueblo de Israel. Desde Abraham, Abraham tiene al hijo de la promesa que es Isaac. Isaac tiene a dos hijos que son Jacob y Esaú. Y Jacob, siendo el menor, no le correspondía la bendición del mayor, pero él hizo la negociación del plato de lenteja y obtuvo la bendición del padre sobre él, Que compró la primogenitura. primogenitura. Y desde ahí Jacob pasa a ser el hijo elegido por Dios. Y Y que de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. porque peleó con el ángel de Jehová. Y fue cambiado su nombre a Israel. Y de ahí viene lo que se diferencia a lo que es Israel, la nación, a lo que significa el pueblo de Israel. Ahí hay una confusión también, ¿puede ser? Sí, el que nació en Israel, que es parte del pueblo de Israel, es un israelí. Yo no nací en Israel, pero no soy israelí, pero soy israelita, porque soy parte del pueblo de Dios, porque la enseñanza me dice que Israel es la vid, que es el olivo natural, y nosotros, siendo pueblo ajeno, una nación ajena a Israel, pero creyendo en Yahshua, en Jesucristo, somos como el olivo silvestre que es injertado, se puede injertar una planta. Entonces el olivo silvestre es injertado en el olivo natural y pasa a ser una sola planta, pasa a ser de la misma planta. Entonces así cada persona que sea de diferentes nacionalidades que cree en Jesucristo, en Yahshua,
es injertado en Israel y pasa a ser parte de Israel. Claro, como hay un texto Pasa a también, ser pueblo de Israel. Por eso que Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Su pueblo es Israel. Israel. No existen gentiles, no existen, Dice, ya no hay griego, ni judío, ni gentile. no hay esclavo ni libre, sino que ahora somos uno en Yahshua. A través del sacrificio de la cruz somos uno, un solo pueblo. Es por eso que para entrar en el reino no hace falta hay que ser parte del pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿Por de qué? la parte de las 10 tribus que se perdieron, porque durante el reinado de David, luego del reinado de David y de Salomón, después esos fueron los últimos reyes, Saúl, David y Salomón, los últimos reyes que gobernaron a toda la nación de Israel. Pero después de ellos hubo una dispersión, en donde por causa mismo del pueblo mismo de Israel, por haber desobedecido a la Torah, al mandamiento de Dios, las cuales Dios le dijo esencialmente eso que veníamos hablando acerca del descanso. Le dijo Dios que podían labrar la tierra y cultivarla durante cierto tiempo y la tierra debería reposar también, Claro. deberían guardarla, porque en el séptimo año debía de reposar la tierra y ellos no hicieron descansar la tierra. Entonces Dios le dijo que los iba a castigar, los iba a llevar cautivos, lo iba a esparcir por las naciones. Es así como en el tiempo de, de Daniel, el profeta Daniel, la nación fue, las tribus fueron llevadas cautivas por los babilonios. Y ahí fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cautivos en Babilonia. Ellos fueron parte de los judíos, la parte de la tribu de Benjamín y los levitas. Y las otras tribus fueron llevadas cautivos más tarde por los asirios. Y en el tiempo de Nehemías, la tribu de Judá volvió a Israel y reconstruyeron los muros. Nehemías y Esdras reconstruyeron los muros De de Jerusalén. Israel, de la nación, y volvieron. Son los judíos que actualmente están en Israel. Pero las otras tribus no volvieron, se perdieron en la entre las Y naciones. ahí es donde se puede decir que se mezclaron por las costumbres, porque dice su palabra que no se mezcle con las costumbres de este mundo y se Sí, fueron perdiendo. se mezclaron, se mezclaron a tal manera en que, por ejemplo, Hoy en día, en la tomaron la, actualidad, por ejemplo. y hoy en la actualidad, por ejemplo, hay parte de las tribus de Israel que perdieron su identidad y se entremezclaron con las naciones y siguen las costumbres de las naciones en donde viven, en donde se encuentran. Y Dios este tiempo, que es el último, los está llamando a volver a su palabra, a su Torah, desde el tiempo en que Jesús vino. Cuando Jesús vino ya era el último tiempo, pero el principio de los tiempos, de los últimos tiempos. Ese fue el principio de los últimos tiempos. Estos últimos 2000 años son ya el último tiempo. Por eso Pablo, cuando predicaba, decía que el espíritu del anticristo ya moraba dentro de la iglesia. Sí, Y porque los era, mismos fariseos y los que estudiaban en el Sanedrín, estudiaban la ley de Moisés, le fueron en contra a Yahshua Jesús y no le creyeron. Y ahí ya estaba manifestándose el el espíritu anticristo. antimesías. Y ahora nosotros vivimos las postrimerías de los últimos tiempos. O sea, el final de los últimos tiempos. Si bien desde el principio, desde el tiempo de los apóstoles ya estaba, ya era el último tiempo, pero empezó el último tiempo, que ahora en el tiempo que estamos nosotros ya está terminando, por el tiempo que se está cumpliendo, porque ya se cumplieron 2000 años y queda por cumplirse la última semana de Daniel, la semana 70. Serían los últimos 7 años, una semana como tiene 7 días, una semana de año tiene 7 años. Y está establecido en las profecías del Apocalipsis que el anticristo a la mitad de la semana, o sea,
a los 3 años y medio va a hacer su rebelión, a hacer marcar a la gente con la marca de la bestia. Y eso lo de la marca de la bestia, muchos como lo interpretan como que es un chip u otra cosa, pero no es tan así. ¿Un qué? Un chip. Ah, un chip. Sí, puede ser, pero lo más importante es que la marca de la bestia, yo creo que no es mi opinión personal. Que no sea una marca como que se le pone a un animal y se lo marca así y te queda un sello puesto en la frente o en la mano. Sino que en la Biblia es simbólico y cuando habla de la frente o la mano derecha, por ejemplo, lo dice en el Shema, cuando Dios le da el Shema al pueblo de Israel en Deuteronomio 6. Y le dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy las hablarás a tus hijos. Bueno, por varios versículos. Y después dice: y estarán como frontales en tu casa, y estarán en tu frente y en tu mano derecha. Y eso puede ser. Eso quería decir de que tenías que tener la Torah de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios en tu mente, ¿sí? Estudiada, escrita, grabada, que vos sepas de que ves un semáforo color rojo y decís tengo que parar, esto no es así, ya lo sepas de memoria. Y en la mano derecha que vos lo ejecutes, que digas no, esto no, lo que vos ejecutás o lo que no ejecutás, es en la mano derecha. Entonces la marca de la bestia va a ser igual. eh, el anticristo, el antimesías en el último tiempo va a hacer eso, poner esa marca, y esa marca ya está siendo vigente. Hay muchos cristianos, inclusive parte del pueblo de Dios, porque la Biblia dice que él tratará de engañar si es posible a los escogidos, y lo está haciendo, es hacerle hacer a los cristianos, a la humanidad entera, cosas, ejecutar con sus manos cosas y llevar en su mente, en su manera de pensar, en su forma de vivir, actuar de la manera en que la sociedad te lo impone, donde la cultura te lo impone. Hoy en día se celebran fiestas que son paganas, por ejemplo. El Halloween. Halloween, Navidad, Año Nuevo, no son fiestas que Dios dijo esto sí celebrenlo. Eso va en contra de la ley de Dios, pero el enemigo, el diablo, ya puso eso en la mente de la gente, y la gente se lo tiene asumido como que eso sí hay que hacerlo y es natural, es bueno, es costumbre, es de los antepasados, y lo lleva a cabo, lo ejecuta. Vemos gente brindando, gente dándose abrazos, gente haciendo cosas que la marca de la bestia creo que se va a diferenciar por eso. La marca de la bestia en su frente y en sus manos, teniéndola ya por sentado en su mente y ejecutándolo, llevándolo a cabo en su vida cotidiana. Sin importar lo que Dios dice en la palabra, en la ley dice: de las costumbres de las naciones no aprendáis. Así le dijo su Ni pueblo. siquiera las veas. No hay que participar. Entonces, hoy en día la gente participa. Entonces, mi opinión, mi observación con respecto a eso es de que muy posiblemente que ya la marca está siendo impuesta en toda la humanidad. Sin que la gente se diera cuenta. ¿Por qué? Sí, Porque no tiene porque te lleva conocimiento. la corriente. Por ejemplo, nosotros hoy, 1 de enero, Según el calendario gregoriano. según el calendario gregoriano, es año nuevo. Comenzó un nuevo año, dejamos el 2025, empezamos el 2026, cambio de año. Pero nosotros a las 12 estábamos durmiendo y a las 2 de la mañana nos dio hambre y nos levantamos a comer. Entonces no celebramos ya como antes lo hacíamos, porque antes teníamos un velo y no nos dábamos cuenta, pero ahora sí el velo ha sido quitado, entendemos lo que la Torah dice, la ley de Dios en la Biblia dice: esto no es desagradable a Dios, y por eso honrar a Dios, como hablábamos hoy, es hacer lo que Él quiere, lo que a Él le gusta. Y si yo digo voy a honrar a Dios llevándole un adorno para la iglesia, comprándole un traje al pastor, no estoy honrando a Dios. Honrar a Dios es cumplir sus mandamientos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vivir su palabra. Y Él, por ejemplo, quiere que nosotros cumplamos con lo que está escrito en la ley de Dios. Y si bien vivimos en esta cultura que se rige por el calendario
juliano o el gregoriano, el calendario real por el que se rige Dios y está rigiéndose toda la profecía es por el calendario hebreo. Y el año nuevo no es exactamente de diciembre a enero. El calendario hebreo tiene otro comienzo en otro mes, que en la Biblia está descrito cuál es el primer mes. En el libro de Levítico está detalladísimo. Y dice, y este será por primer mes, el mes cabeza. Claro. Ahí comienza, y ese es el cambio. Y el cambio de la luna. Y por el cambio de la luna. Entonces, eso nos marca a nosotros según la ley, según la Torá. Sí, como Pero dice bueno, en Génesis, ¿no? Y fue la tarde y la noche y el día, y comienza de tarde a tarde. de tarde a tarde. Así que hay un montón por hablar. ¿Alguna cosita más que quieras expresar para todos los que nos escuchan y que sea todo de enseñanza, de bendición y de revelación por cosas que por ahí no agarran la Biblia o no conocen o no la entiendan? Bueno, como no sé si consejos, porque por ahí hay mucha gente más experimentada y más con más conocimiento que yo para darle un consejo, pero sí una sugerencia a que no se dejen llevar por la costumbre o lo que dice el montón, porque hay una frase que siempre me resuena que es al revés de lo que se sabe. Muchas veces la frase popular dice que mire bien ante una situación porque yo puedo estar equivocado, pero yo digo que miremos bien ante lo que vamos a decidir y hacer porque la mayoría puede estar equivocado. Así que no te fijes de lo que hacen todos y yo hago eso porque todos lo hacen. Ah, todos van para allá, yo voy para allá porque todos lo hacen. No, si tenés que ir en contra de la corriente porque vos encontraste en la Biblia, no te digo ni siquiera en vos mismo, No, en la palabra de Dios, es la la que que nos rige, instruye. la que rige a la humanidad es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue creado el universo, la tierra y todo lo que existe. Pablo dice, las cosas que se ven y las cosas que no se ven, visibles e invisibles, todo fue creado por Dios. Sean tronos, potestades, todo fue creado por Dios y para Dios. Entonces lo que rige al mundo es la palabra de Dios y se está cumpliendo. Así que yo animaría a todos los que escuchen y vean un pedacito de mí a que puedan buscar en la palabra de Dios. Busque una Biblia y lea el principio del libro. No empiece a buscar el Apocalipsis, donde no por ahí no entienda mucho. Pero sí el principio del libro te va a decir cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y Dios no te prohíbe nada, te muestra lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno para que vivas no solamente esta vida cortita que tenemos, sino una vida eterna que Él nos regala por recibirlo a Él. Una vida eterna, que próximamente ya Él viene, pronto vuelve a buscar a los que creyeron en Él y a llevarlos a vivir eternamente. Y esas instrucciones están en el primer libro hasta el quinto, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, conocido como el Pentateuco en el griego, pero en el hebreo es la Torá, la instrucción. Yo diría el manual del fabricante. Dios fabricó la tierra, Dios creó al ser humano y le puso el manual. Y ahí dice qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer. Y eso es dado a toda la humanidad y a todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios. Bueno, eso sería mi extensa explicación. Sí. Bueno, Gracias por el reportaje. que sea de bendición para todos. Saluditos.